Vamos Casi, todavía. casi ya falta nada, digamos, para empezar. Casi llegamos. Perfecto, perfecto. Muy bien. Le estaba contando eso a la gente de que vos te estabas encargando de abrir todas las salas y entonces ibas a quedar la última para vos, ¿no? Pero ya Exactamente. estamos. Ya estamos transmitiéndolo por el YouTube del ENEC ¡Ay, y qué solo, emoción! sí, sí, esto es asombroso. Y esto ahora era identidad. Eh, Ustedes saben que esto funciona de maravillas. Sí, sí, sí. Santa Bernadette, que no se Oh, corte la internet. y Santa Tecla, ¿no? Es la, Santa Tecla, claro, es bueno, también. vamos a ver si y ya enseguida estamos. Muy bien. Bueno, no nos deja como. Así que ha pasado, por lo cual no podemos compartir. Bueno, entonces van a tener que confiar en lo que yo les digo, pero van a tener que creer, digamos. Ujú. En ti confiamos. Muy Le bien, contamos, le contamos a la gente que nos puede mandar preguntas, inquietudes por aquí y yo te las leo. ¿Mm? por favor. Dale. La intención cuando se plantea la pregunta acerca de cuál es la identidad de la catequesis en el capítulo 2 de, no sé si habrán tenido oportunidad de escucharlo al padre Javier González, el, el profesor de allá de Guadalajara, en México. Él nos planteaba la necesidad de tener en cuenta que el nuevo directorio plantea como varios capítulos en los cuales se describen distintos tipos eh, a ver, distintos tipos de novedades, digamos. Este capítulo en particular, yo los tendría que casi desalentar, advertir que propiamente no tiene, podríamos decir, muchas novedades, aunque esas novedades que tiene son las que voy a tratar de plantearles, de mostrarles. Si ustedes Ujú. quieren, en todo caso, lo que voy a hacer es compartirles a través del chat, ya que no me lo permite compartir la máquina en particular. eh, ya sé lo que está pasando. Eh, ok, un segundo más y ya no les complico la vida. Eh, a ver si ahora me deja. Sí, perfecto. Ahora sí van a poder ver lo que quería completarles. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí, sí. Entonces le decía lo que es la identidad de la catequesis. Nosotros tenemos que reconocer que propiamente esta propuesta que se nos hace tiene que ver con una identidad en la cual la catequesis es un acto de naturaleza eclesial que nació propiamente, como dice el número del directorio, nació del mandato misionero del Señor. Y tiene un objetivo muy particular, que es ponernos de tal manera acompañando a aquellos que se nos confían para que resuene continuamente en el corazón de cada persona el Evangelio, el misterio de la Pascua, que en definitiva está llamado a transformar nuestra vida. Propiamente el capítulo tiene varias partes. Fíjense, la naturaleza, el proceso, la finalidad, las tareas y las fuentes de la catequesis. Nosotros vamos a ir rápidamente a reconocer que la naturaleza de la catequesis es el gran momento, es un momento privilegiado, es una etapa privilegiada del proceso evangelizador. Cuando hablamos del proceso evangelizador, hablamos del anuncio del querigma, que no solo ocupa un lugar central, sino
transversal a lo largo de toda la propuesta del itinerario catequístico, en el que tiene un momento privilegiado también, dicho sea de paso, el momento del catecumenado, que va a dar inspiración a todo proceso catequístico y que va a desembocar en la vida comunitaria a partir de una iniciación a la vida cristiana. Este catecumenado, que tiene una inspiración catecumenal, lo van a describir con algunas características. Fíjense, el catecumenado de los primeros siglos de la Iglesia no es simplemente un catecumenado que haya que repetir con las características de aquel momento, porque sin duda no es ese el momento en el que estamos viviendo, pero sí destaca estos, lo llaman, en el documento lo llaman carácter, el carácter pascual, el carácter inicial, el carácter litúrgico, el carácter comunitario, el carácter de conversión permanente y misionero, el carácter progresivo de la experiencia formativa. Fíjense, lo que se está tratando de destacar es que aquel catecumenado de los primeros siglos debe inspirar todo proceso catequístico, de tal manera que nos haga volver a sumergirnos en el misterio pascual, que nos ayude a tener una comprensión de que estamos iniciándonos en la vida cristiana y que todo lo que tenga que ver con ese momento litúrgico, ritual, simbólico, no es sino para incorporarnos a una comunidad en la que todos nos sentimos en una conversión permanente, con un estilo misionero y que progresivamente va creciendo. De esto se trata, al menos lo que reconocemos como la naturaleza principal del proyecto o del momento de lo que significa la catequesis. Entenderlo como un proceso es entender que no se termina, aunque tenga un principio y un fin, el momento de la iniciación a la vida cristiana. Fíjense, se describe todo el proceso evangelizador como un tiempo en el que el anuncio es el que de alguna manera dispara todo este proceso. La catequesis, que sería propiamente el momento en el que cada uno de nosotros acompaña, es la catequesis, tiene un destaque privilegiado, la iniciación a la vida cristiana, y en esto hay que reconocer que la catequesis a la iniciación o la iniciación a la vida cristiana es básica y esencial, es orgánica, es integral y de alguna manera sintetiza todo lo que luego se va a desarrollar a lo largo de la vida. La catequesis acompaña el anuncio, la catequesis acompaña el proceso de iniciación a la vida cristiana, la catequesis acompaña la formación y el crecimiento en la vida comunitaria. Por eso está íntimamente vinculada con la Sagrada Escritura, con la liturgia y con la caridad. Entendiendo que la catequesis tiene por finalidad poner en contacto, fíjense, no simplemente vincularnos con Jesús, sino provocar una comunión de intimidad con Jesucristo. Si ustedes me preguntan, cosa que no van a hacer porque no tienen forma más que hacerlo por ahí a través del chat y que Carlos los vaya leyendo, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para poner en contacto con Jesús si yo, Fabián, no lo conozco a Jesús, no lo vivo de una manera existencialmente activa y presente? Por eso es un desafío, creo yo, para nosotros los catequistas, para nosotros también como pastores, el ser capaces de poner en comunión con Jesús, un Jesús que no está simplemente en una estampita o en una imagen o en una palabra, sino que está vivo, actuante, está vivo y actuante en el sagrario, está vivo y actuante en mi hermano junto al que estoy acompañando, está vivo y actuante en mi corazón cada día. Entonces, esta conversión a la que la palabra de Dios nos llama no es un llamado moral, sino justamente la respuesta convencida a aquel que está latiendo o palpitando, si ustedes me permiten, este encuentro con Jesús cotidiano. Por eso el saber que Jesucristo está vivo y presente en nuestra vida es lo que nos lleva a ser misioneros, no es que misionamos porque tenemos que inventar alguna actividad
de tipo colaborativo, proselitista, para que haya más gente que crea en Jesús, sino que todo el dinamismo misionero es expresión de un corazón que se siente desbordado precisamente por el amor de Dios y quiere compartirlo con los demás. En todo esto, la catequesis lo que buscará siempre es hacer eco, hacer resonancia de esta palabra de Jesús que sigue siendo viva y eficaz, ¿no? Como diría la carta a los hebreos, más tajante que una espada de doble filo. Acá me voy a tratar de detener, que son las tareas y las fuentes. ¿Cuáles son las tareas que de alguna manera implica la catequesis? Miren, estamos como casi, yo me animaría a decir, concentrados casi exclusivamente en la primera de las tareas. Pareciera como que la catequesis solamente se tuviera que dedicar a enseñar. ¿Cuántas veces hemos oído que se habla de la maestra catequista? ¿Cuántas veces se dice en la clase de catequesis? Podrá parecer medio reiterativo y desbordante, pero la catequesis tiene, sí, una de las tareas, la enseñanza. Si ustedes quieren, la enseñanza de contenidos, particularmente la de la iniciación cristiana, podría uno decir, bueno, tiene contenidos muy puntuales, muy concretos, sí, sí, está bien, pero además de esos contenidos, tiene que, además de llevar al conocimiento de la fe, la catequesis tiene otras tareas, no solo favorecer el conocimiento y la profundización del mensaje cristiano, que es verdad, es una de las tareas de la catequesis, pero fíjense cuáles otras más tiene como desafío: acompañar e iniciar en la celebración del misterio. La catequesis ayuda a comprender la importancia de la liturgia en la vida de la iglesia y de alguna manera inicia en el conocimiento de los sacramentos y de la vida sacramental. Es decir, qué significa cada sacramento en nuestra vida y cómo repercute existencialmente en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida cotidiana. La catequesis también debe ayudarnos a vivir esa misma fe que tenemos. Debe ayudarnos a formarnos en la vida de Cristo, vivir una vida nueva, teniendo una conciencia moral que tenga su fuente en el Evangelio, que tenga que vocacionalizar toda la catequesis. ¿Qué significa? Que toda la catequesis tiene que ayudarme a comprender que el Señor me llama y que mi vida es una respuesta a la propuesta de Dios. No es solamente que yo aprenda algunas cosas para poder repetirlas y transmitírselas a otro como si fuera una especie de lecciones que tengo que aprender para repetir, sino que es formar en la vida de las personas para que todos podamos comprender cómo traducirlo en actitudes concretas. Saben, en el ámbito de la educación se está hablando y se insiste en una educación basada en competencias, una palabra que hasta en el ámbito educativo tiene múltiples sentidos, pero permítanme advertirlo, nosotros como catequistas venimos diciendo con mucha insistencia que la formación del catequista y por lo tanto también de los catecúmenos debe ser en el ser, en el saber y en el saber hacer. Bueno, miren, si hay algo que la catequesis tiene que lograr y que lamentablemente en muchos casos ha abandonado, es en la de ayudar, acompañar de tal manera que capacitemos a aquellos a quienes acompañamos a vivir una vida cristiana que se traduzca en hechos concretos, en hechos existenciales. Tenemos que acompañar y ayudar a que la persona sepa rezar, como recién por ahí nos invitaba a Carlos a través del canto, ¿no? Quiero agradecerle a Dios, pero ¿cómo hago para agradecerle? Bueno, el catequista tiene que acompañar esa experiencia, no para sustituirlo al otro y hacer que la otra persona rece como rezo yo, sino que tengo que capacitarlo para que aprenda a rezar, aprenda a relacionarse con este Jesús que ha cambiado mi vida, que yo pueda acompañarlo para que viva la caridad, no como un mandato que viene de afuera, sino como una expresión que me permite de alguna manera poner de manifiesto cuánto amo a Dios en el amor a mis hermanos. La catequesis no es solo
que el otro aprenda determinados contenidos, sino que también comprenda y se capacite y de alguna manera pueda desarrollar también una forma de vida nueva, basada en el Evangelio. Que aprenda a orar. Y por eso la catequesis tiene la tarea de educar a la oración y en la oración. Muchas veces hemos comenzado por ahí sin empezar a rezar. Hoy decía el padre Alejandro en un momento de estas jornadas, ¿no? Que había una persona que le había dicho, padre, ¿y por qué no empezaron con una oración? Miren, este no es un momento litúrgico. Si fuera un momento litúrgico, hubiéramos empezado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el modo como habitualmente comenzamos cualquier momento litúrgico. Pero fíjense lo que hace Jesús cuando va caminando hacia Emaús con aquellos dos peregrinos, con Cleofás y el amigo, que estaban con una bronca bárbara y ni se dieron cuenta que era Jesús el que estaba con ellos. Jesús no hace nada, simplemente se pone a caminar con ellos y los escucha. La catequesis tiene su fundamento, se podría decir, en esa experiencia de Emaús. Es la dinámica de aquel que acompaña, que se pone al lado, que escucha. Pero fíjense, no solo escucha, sino que lee e interpreta la vida y las expectativas de estos dos que estaban defraudados a la luz de la palabra de Dios. Y no solo lo hace a la luz de la palabra de Dios, sino que también lo hace al celebrar ese momento tan particular en la vida de Cleofás y del amigo, cuando lo hacen en peregrino para que se quede con ellos en su casa. Ven, el catequista muchas veces no empieza rezando, aunque él lleva a la oración a aquellos a quienes acompaña, y en la oración les enseña a relacionarse con este Jesús que ha cambiado su vida y que sin duda cambiará también o transformará, para hablar con más propiedad, la vida de aquellos a quienes está acompañando. Por eso, y en esto hay algo que creo agrega como nuevo el directorio, toda la catequesis debe acompañar para que se recupere esta dimensión de vida comunitaria. Y en esto, miren, ilustré este momento con personas que están brindando allí reunidas. Vaya, en el tiempo de cuarentena no creo que podamos hacer mucho de esto, por supuesto, pero sin embargo, para nosotros los creyentes cristianos, el reino está comparado por Jesús con un banquete. ¿Y por qué con un banquete? Porque en torno al banquete toda la comunidad vive y celebra. Por eso la vida comunitaria no es para nosotros sino una ocasión de alegría. Por supuesto que también lo es de mortificación, lo es de purificación, lo es de adaptación, pero fundamentalmente la fe se profesa, se celebra, se expresa y se vive en comunidad. Esto es posible cuando se cultiva una espiritualidad de comunión. No sé, Carlos, si hay alguna pregunta que tengamos allí en el chat. En el chat no, pero me llega una consulta por WhatsApp de Elsa Pato, de Pico Truncado. Y Elsa pregunta, porque vos has hecho mucha referencia de que en todo momento la catequesis tiene que provocar el encuentro con el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para compaginar esa vocación que está bien clara en este capítulo del directorio, como lo estás diciendo, desde mi punto de vista en el Evangelio también, pero con algo que hemos aprendido y que ya tenemos tan incorporado, que es el hecho de que el chico aprenda a esto, aprenda a lo otro, y todavía nos falta incorporar el encuentro con Jesús. Entonces lo que te pregunta Elsa es cómo hacemos para aunar esto que está clarísimo en el directorio con esa actitud que ya tenemos aprendida y que llevamos de muy buena fe, pero que es incompleta, ¿no? ¿Qué le decimos a Elsa? Yo creo que habría que exorcizar la palabra aprender. Ujú. Lamentablemente la palabra aprender la restringimos a que nos escuchen. Y propiamente la palabra aprender lo que quiere decir es que yo logre como hacer mío algo que se está compartiendo. Ajá. Y entonces yo creo que lo que tendríamos que lograr es que el catequista sea capaz de, habiendo sido persuadido por este amor de Jesús,
sea capaz de que los otros aprehendan, ¿no? Sean ellos mismos los que incorporen a su vida este deseo de vincularse, con Jesús, de que Jesús no sea algo extraño a mí, sino alguien que me transforma la vida desde adentro. Claro. Cuando hablo de Jesús, no hablo de alguien que está por ahí, sí, que está en el sagrario, sin duda, ¿no? Pero me refiero a que no es que está lejos de mí. Jesús Claro. está en este momento y yo creo firmemente que Él es el que de alguna manera me dice, cállate, no digas tal cosa, o en tal otra. También me hago cargo de que yo a veces no lo escucho del todo, ¿no? Y hago lo que se me antoja, pero Jesús es el que nos mueve y es el que nos ha enamorado. Bien advierte Adriana, ¿no? Que si me enamoro de Jesús, contagio ese enamoramiento. Pero si pudiéramos hablar fuera de este ámbito, fíjense, cualquiera que está enamorado lo traduce en los hechos cotidianos. No hace falta que le digan, ¿estás enamorado? Que le pregunten, no hace falta. ¿Por qué? Porque se traduce en todo lo que hace, en todo lo que dice. Todo el mundo sabe que está enamorado. ¿Por qué? Porque este tipo está distinto. ¿Qué le pasa que anda así? Bueno, esto es lo que tendría que verse en el catequista que no simplemente busca aprender, sino que busca contagiar la alegría de Jesús. No sé si respondí a Elsa. Acá me dice Elsa que respondiste muy bien. A ver, no sé si algún otro amigo tiene alguna otra consulta, la puede escribir en el chat y yo se la traslado a Fabián. Pero sí, ese es el gran tema, ¿no? Me parece a mí, el tema central de frente a años de tener incorporada esa catequesis de enseñanza símil a materia de colegio, cómo ir logrando ese, no digo transformación, pero sí complementación con el sentido del encuentro con el Señor, ¿no? Que es realmente lo único que transforma la vida, porque conocimiento, eh, uno puede llenarse de conocimiento y ser, ser un sabio, pero con el corazón duro, ¿no? Por eso, fíjate, a ver, yo creo que en esto a veces hay prejuicios que nos van como cerrando el camino, ¿no? Si de repente dijéramos la catequesis no tiene que transmitir conocimiento, nos mentiríamos nosotros mismos. Claro. El tema es, cuando yo preparo o diseño el camino, el itinerario de iniciación a la vida cristiana, tengo que tener en cuenta todos estos elementos y tareas que tiene la catequesis. Tengo que pensar, sí, cómo voy a transmitir estos conocimientos, pero también tengo que pensar cómo voy a hacer para que los catecúmenos a los que acompaño, o los jóvenes, o como los queramos llamar, aquellos a quienes acompaño, cómo van a hacer para descubrir una expresión existencial del evangelio que yo les predico. Y que no lo predico porque es mío, sino porque es de Jesús. ¿Cómo van a hacer aquellos a quienes acompaño para crecer en la relación con Él y poder rezar y estar en comunión con Jesús de un modo cada día más pleno? ¿Cómo puedo hacer para que esta experiencia de fe no sea una experiencia teórica, sino existencial, que los mueva a realizar la caridad? No depende de hacer acciones separadas, sino de ir haciendo algo que nos permita de alguna manera iniciar y profundizar esta formación en todos estos aspectos que recién por ahí mencionábamos. No hay que absolutizar uno, sino que hay que vincularlos integralmente a todos. Claro, claro. Aquí, por ejemplo, Laura habla de la pastoral de la ternura. Paola dice sobre las nuevas formas, las lenguas, inteligencias. Tal vez se refiere a inteligencias que hoy se están hablando mucho, como inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Mónica habla de que en la escuela donde muchas veces lo experiencial cuesta más incluso pronunciarlo. ¿Sabes por qué? Mira, Carlos, porque la escuela, y con esto
estamos atravesando ahora, en particular de la pandemia, lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Ujú, La escuela tiene como un perfil excesivamente enciclopédico y academicista, ujú. donde la cuestión de preparar determinados contenidos pareciera que es lo único que debe transmitirse en la escuela, ¿no? Y entonces el hecho de no tener la posibilidad de estar con los chicos o con los adultos, incluso con los adultos en la educación superior, ha imposibilitado a algunos, pareciera como que se tuvo que frenar todo tipo de aprendizaje, cuando no es así. Cuando tenemos que reconocer esta persona que te decía allí de las inteligencias múltiples, mirá, Ujú. según Gartner hay como 8 inteligencias y aún hoy hay personas que describen mucho más, ¿no? Digamos, no solo Claro, la cinética, la lógica matemática, la estética, bueno, la afectiva, la emocional, como hemos planteado recién. Hay muchas inteligencias que deben ser aprovechadas, porque no es que, y cultivadas, por supuesto, porque cada persona las tiene en mayor o menor grado y algunas las cultivamos y otras las dejamos allí dormidas. Entonces, es muy difícil que una persona pueda valorarlas si no las conoce, no las comprende, no las ejercita. Esto dicho sea de paso. claro. Bien, A ver, el Bagallo nos escribe también desde Choel Choel y nos dice, yo los escucho muy atentamente, me entusiasman las palabras del padre de Fabián, pero vuelvo a mi parroquia y mi coordinadora me da la ficha para que yo repita lo que dice la ficha. Y el párroco me dice que si los chicos no saben rezar el Padre Nuestro y el Ave María perfectamente, no hice lo que tenía que hacer. ¿Cómo hago? mira, hay que maniobrar como todo lo que hacemos los catequistas. Las catequistas de mi parroquia tienen que pilotearla conmigo y yo lo piloteo con las catequistas de mi parroquia. Ujú. La convivencia siempre nos lleva a que tenemos que insistir, acordar, proponer, resolver. No hay fórmulas mágicas. ¿Quién puede decir que en la vida matrimonial, en la vida familiar, haya una única fórmula para desarrollar la vida en comunidad? No, yo personalmente temería que haya alguien que lo haga. Creo sí y apuesto a esta se decía en la presentación del directorio, a reconocer que nuestras comunidades tienen que ser un laboratorio del diálogo. Ujú. Apunto a eso, yo creo que tenemos que crecer en la capacidad de dialogar y cada uno de nosotros podrá tener opciones, variables, etcétera, y cada uno tendrá que descubrir que son opciones complementarias cuando buscamos el bien, cuando queremos construir desde la comunión, aunque sean diferentes, son complementarias. El problema es que Claro, yo quiero que prevalezca mi opinión sobre la tuya. Y claro. entonces hago cualquier cosa, te desmerezco a vos, te humillo, no sé, te Me, ninguneo. apa- Y me entonces, apagás el micrófono. por ejemplo, por ejemplo, entonces, lo único que logro, sí, es prevalecer sobre vos, pero no tener razón. No Claro. aprovechar la riqueza que cada uno de nosotros puede tener. Ujú. Recién ahí preguntaba alguien, hay que catequizar a los sacerdotes, decía alguien más, ¿no? Pero bueno, Ah, sí. Ah, no lo leí. No lo leí o no lo quise leer. No sé, no, se me habrá pasado, la verdad que no lo vi. Gabriela preguntaba cómo hacemos para el desafío que implica el nuevo lenguaje y pone inclusivics, Ah, parte de la cotidianidad de los chicos en las escuelas. Es una moda. Miren, yo creo que sí, lamentablemente es más que una nueva forma de comunicarnos, es una moda que se trata de imponer de un modo ideológico, no con apoyo en lo que es la sensatez y la realidad, pero esa es una opción por ahí personal que tendríamos que en todo caso en otro momento por ahí dedicarle más tiempo y más análisis en particular. Si ustedes me mm, permiten, yo terminaría con lo que presenta el directorio sobre las fuentes de la catequesis, que no es perfecto. un tema menor, digamos, ¿no? Si bien lo hemos dejado para el final, las fuentes de la catequesis tienen que ver con lo que vemos aquí de, a ver si me deja
Mire, propone como fuente de la catequesis la escritura, el magisterio, la liturgia, el testimonio, la teología, la cultura y la belleza. Cada una en particular, si solamente yo le dedicara un minuto, ya nos excederíamos del tiempo que estaba previsto, pero yo le voy a dejar en todo caso después en esta misma plataforma, en este mismo canal de YouTube y en el que van a encontrar en el ISCA, porque esto luego se va a replicar en el canal del ISCA, en el canal de YouTube del ISCA, la fuente de la que debe beber toda catequesis. Si quiere, de alguna manera, todas estas fuentes tienen que estar interconectadas. Ahora, si hay una que tendríamos que reconocer como que es fontal, que es fuente para el resto, es justamente la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Porque, mejor, perdón, es la palabra de Dios, de la cual surgen la Escritura, el magisterio, la liturgia, porque Dios cuando se revela, nos revela a través de la Sagrada Escritura, del magisterio que interpreta y se inspira en esa Sagrada Escritura, de la liturgia que justamente reconoce en la Escritura su fuente, pero más allá de la Escritura, en todo lo que es la revelación de Dios. En el testimonio de los santos, de los mártires, que son los que de alguna manera ponen existencialmente en vida lo que significa ser creyentes y haber acogido la palabra de Dios. Aún así también la teología, a veces otro exorcismo que tendríamos que hacer, que es que la teología también está pensada y desarrollada para acompañar a la catequesis, no se contrapone a la catequesis, que los formadores inspiren, profundicen, dialoguen con la teología, no es sino tratar de reconocer cómo la palabra de Dios inspira también la reflexión y ayuda a comprender mejor lo que Dios mismo nos propone. Y dos elementos que se han incorporado a partir de este directorio en particular, como son la cultura y la belleza. La cultura porque es en definitiva la expresión en la que se integran de un modo social, ¿no? Decía la catequesis, la vida comunitaria debe desarrollarse de un modo particular. Bueno, permítanme insistir, la cultura no es sino justamente el modo de reconocer cómo esta, viste, hasta yo mismo me muteé ahí, perdonen, cómo la escritura inspira toda nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de tratarnos, nuestra forma de acompañarnos y finalmente la belleza. Miren, si hay algo que insiste el nuevo directorio a partir también de la Laudato Si y de esta insistencia ecológica del Papa Francisco, no simplemente de aprender a cuidar una plantita, ¿no? Como a veces se dice, o a respetar, no sé, no ensañarse con los animales o con las mascotas, sino una verdadera ecología es aquella que nos permite reconocer en la belleza de la creación todo el amor de Dios desplegado para enaltecer la dignidad de la persona humana. Y cuando nosotros dañamos la belleza de la creación, en definitiva nos dañamos a nosotros mismos, porque tal vez nosotros podemos disfrutar de algo que le negamos a otras generaciones y por eso el cuidado de la naturaleza y de la creación no es sino una expresión de caridad bien entendida, porque este mundo que el Señor ha puesto en nuestras manos, no lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo gastemos, porque lo disfrutamos según nuestro antojo y capricho, sino que lo ha puesto en nuestras manos para que lo cuidemos, lo reconozcamos, lo admiremos por la belleza que el Señor ha puesto en él y lo podamos compartir y difundir a nuestros hermanos. Miren, contemplando la belleza de la casa común que Dios nos ha dado, nosotros vamos a descubrir la belleza, la bondad y el amor del Creador.
hasta aquí, por lo menos, la propuesta de este capítulo tan particular del directorio, que tendría que ser como una invitación a que luego lo vayamos leyendo cada uno de nosotros. Carlos. Perfecto, perfecto. No, no, yo creo que rescataste, si bien es cierto lo que decías, que hay muchas cosas que ya sabemos y que ya estaban, rescataste las cosas nuevas, esa transversalidad del clima que tenemos que tener siempre presente y ver cómo integramos, ¿no? La gran disyuntiva de siempre, el compartir el conocimiento, entre comillas, con el conocimiento sin comillas, que es el de adentro, ¿no? El de compartir la experiencia vivencial del Señor, que ese es el gran tema, ¿no? De la catequesis. Buenísimo. Ujú. Aquí no está muy, muy claro todo, dice Alejandra Flores, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Laura también dice con el corazón, muchas gracias. Y bueno. Nos escribe, mirá, te está escribiendo. No, fuera de broma esto, ¿eh? La gente de la fiesta del abrazo Ah, dice, mirá, qué lindo verte desde Nueva York, siempre acompañando y compartiendo este hermoso camino de la catequesis. qué genia, Flavia. Flavia, un beso grande, Flavia. Qué bueno, qué bueno. Aquí tenemos más, ¿eh? Excelente, nos anima a seguir leyendo el directorio. Gracias totales, César Augusto Salazar Vieira, que es un ejemplo. Puertas y corazón abierta de Laura también, Laura Churzola. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Bueno, aquí hemos estado entonces tratando de acompañarlos y de presentar juntos este tema en particular, que es este capítulo del directorio. Los invitamos a que en todo caso, los que buenamente puedan y quieran, traten de ver, de visualizar los otros capítulos que se han presentado. Van a estar archivados, guardados en el ISCA, en el canal del ISCA. En un ratito más, dentro de 15 minutos, nosotros por eso tenemos que ir cortando nuestra propia transmisión, va a haber una celebración que la va a animar ¿quién? Pablo Ardiles, el sacerdote Pablo Ardiles, desde Córdoba. Con Carlos Seoane, por las dudas. Sí, 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 bueno, ahí vamos a estar. ¿Alguna canción? Vamos a ver. Ese, Pero sí, vamos a tratar sí, si te cerrarlo, ¿no? de cerrar estas jornadas, dándole sobre todo gracias a Dios por habernos permitido poder sentirnos iglesia en estas circunstancias tan especiales, ¿no? Y demostrar que el Espíritu Santo no está en cuarentena. Tal cual. La pandemia nos estará paralizando, la cuarentena nos podrá de alguna manera circunscribir a nuestra casa, pero la trascendencia que nos ha permitido todas estas tecnologías es justamente llegar a muchos hermanos a través de muchos canales. Tal cual, tal cual. Así que bueno, los esperamos si quieren quedarse en 15 minutos o algo así. Empezaremos. Bueno, muchas gracias. Que el Gracias Señor a todos. y los despedimos hasta la próxima. Gracias. Chau, chau.